Comenzó el año y Montevideo se presenta mucho mejor que en otras ocasiones en materia de limpieza. Se logró sortear una etapa en la que los residuos generados en las fiestas tradicionales solían provocar grandes acumulaciones en la vía pública y se daba el ya casi clásico conflicto con ADEOM. Esta vez, la administración de Cristian Di Candia tomó varias medidas para mejorar los servicios y, después de Navidad, fin de año y Día de Reyes, presentó como un éxito el operativo para estas fechas. ¿Cómo finaliza el intendente su periodo en el gobierno de Montevideo? ¿Cuáles son los desafíos pendientes en esta materia? Lo vamos a conversar a partir de este momento entonces con Cristian Di Candia. Bienvenido, buen día. Buen día, un placer como siempre poder compartir este ratito. Bueno, a ver, toda una novedad podríamos decir el hecho de que se diera este fin de año y comienzo de los primeros días de enero sin conflicto, ¿no? Ustedes hicieron una conferencia el pasado 9 de enero en la que evaluaron de manera muy satisfactoria el operativo de limpieza durante las fiestas tradicionales. Pero quizás alguno puede de alguna manera llamarle la atención el hecho de que un intendente haga una conferencia para decir que pudo hacer con una tarea que es parte del cometido de una intendencia, ¿no? Sí, es real. De hecho, el inicio de esa conferencia, lo primero que planteamos justamente es que nosotros no salíamos a festejar ni a sacar camiseta de una tarea que hay que hacer y que hay que hacerla bien y es parte de las tareas inherentes a la administración. Lo que sí queríamos comentarle a la ciudadanía eran cuáles habían sido los resultados de un operativo que entendimos que era altamente positivo, pero además de un proceso que comenzó varios meses antes con un cambio en la línea de trabajo, incluso con cambios importantes en el departamento, desde la intervención de la gerencia de mantenimiento, desde la modificación de la titularidad de la dirección de limpieza, del propio departamento de desarrollo ambiental y la intervención directa desde el intendente y el secretario general en estos, diría yo, casi 6 meses anteriores. Y además aprovechamos a presentar para liderar la próxima etapa al nuevo director de desarrollo ambiental, que es el ingeniero Sebastián Baiza. En realidad era un paquete, no era festejar, digamos, lo que uno sí tiene que hacer, pero sí también es parte de una realidad que en Montevideo durante los últimos años, si bien cada diciembre venía mejorando, desde aquel 2015 en que tuvimos que acudir a la ayuda del Ministerio de Defensa, sí. El 2016 que se llegó prácticamente al 25-26 de diciembre sin ninguna dificultad, el 2017 tuvimos un conflicto por una funcionaria a partir del 28, es decir, íbamos mejorando, pero siempre terminaba sucediendo algún imprevisto que terminaba generando consecuencias con los residuos en la ciudad. De hecho, las autoridades de la Intendencia que lo tenían marcado en el calendario como una fecha así, siempre conflictiva, complicada. Sí, incluso hay algunos tweets de los influencers que hacen humor, que siempre dicen, ya sabes lo que va a pasar en el año, y siempre estaba marcado el conflicto de ADEOM y los problemas con la limpieza en el mes de diciembre. Entonces, de alguna manera, si bien no estábamos festejándolo, sí estábamos transmitiendo la alegría de que, bueno, se había encontrado una línea de trabajo con los funcionarios y con las funcionarias, con el propio secretariado ejecutivo de ADEOM y desde el gabinete departamental, de que eso no solamente no sucedió, sino que se logró manejar los residuos de la ciudad de la mejor manera en los últimos años, ¿no? Más allá de eso, que esos cambios más estructurales que se habían dado, también se habían tomado medidas particulares y puntuales para esas fechas, ¿no? Que sí. Sabemos que se incrementa 25% depende de la zona. En algunas zonas llega a ser más del 50%. Esto está asociado, muy asociado al consumo irresponsable que a veces tenemos en la sociedad. Hay zonas donde se consume más y obviamente en los meses de diciembre, fiestas mediante, ese consumo repercute en la cantidad de residuos que se tiran en los contenedores y muchas veces fuera de los contenedores, porque todavía tenemos un problema cultural importante en ese sentido. Sin duda que el desafío más importante que va a haber por delante, más allá del levante y de la gestión del levante de los residuos, es el cambio cultural, que así como en otras áreas de la sociedad, el cambio cultural se ha logrado de buena forma. En el tema de los residuos aún es un debe importante en la sociedad. Las nuevas generaciones ayudan, pero el resto no tanto. Sin duda que obviamente el tema del levante es complejo, ¿no?
Pero yendo a las medidas esas puntuales que se habían tomado para la fecha. Sí, se agregaron 150 contenedores en estas zonas, digamos, de mayor consumo, que es sobre todo la costa y donde se generan basurales en la parte de la periferia. Se liberaron horas extras que estaban, digamos, limitadas durante el resto del año, porque uno no puede dimensionar el servicio de limpieza de acuerdo al mes de diciembre, no es lógico. Esto es como que uno tenga un servicio turístico en enero en Rocha o en Maldonado y tenga durante todo el año la misma cantidad de empleados. Uno en diciembre tiene que buscar alternativas para poder tener la cantidad de empleados que necesita para ese mes, ¿no? que es muy diferente al resto del año. Y además de la liberación de esas horas extras, se hizo un llamado a funcionarios de otras áreas de la Intendencia que quieran hacer horas extras en desarrollo ambiental, en limpieza específicamente, sobre todo choferes y peones. Muchos se anotaron para hacerlo. También diciembre es un mes que los funcionarios les sirve o pretenden o quieren hacer horas extras. Y con todo ese tipo de medidas se reservaron algunos camiones, se mejoraron las cadenas de compra de repuestos. Esa era una demanda que tenían los trabajadores, que nosotros terminamos luego de la intervención del servicio dándole cierta razón. Había bueno, le iba a preguntar después por eso, sí. Había sido un tema siempre de discrepancia, ¿no? De que era por qué era que terminaban rompiéndose o no podían operar determinada cantidad de camiones. Sí, ahí había también una doble acusación muchas veces de un lado al otro, de bueno, quién boicotea a quién y por qué los camiones no terminan saliendo. En los hechos, esa intervención de la gerencia de mantenimiento en conjunto y trabajando en conjunto con los trabajadores dio buenos resultados, y en los hechos había procesos de compra que eran mucho más lentos de lo que debían ser, fueron solucionados, y la buena noticia es que en la etapa más compleja, se logró levantar de 22 camiones a 26 camiones promedio para cada turno, ¿no? Obviamente el promedio, a veces hay 22, a veces ayer salieron 33 camiones, pero el promedio subió de 22 a 26. Obviamente esto sube y baja de acuerdo a las cuestiones que pueden suceder todos los días. Digo, los camiones, uno nunca sabe cuándo se pueden llegar a romper, pero en general el promedio subió, y además subió en la etapa más compleja, que eso es obviamente una buena noticia. Y durante todo el mes y poquito, desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero, en esas 36.000 toneladas de residuos que se levantaron, no faltó un solo turno, que también eso es importante, porque se logró levantar cada contenedor con menor quilaje que el histórico. Es decir, en general los contenedores se levantaban con unos 220 kilos cada contenedor, y se estuvieron levantando con 180, 185 kilos. Y sin embargo el total fue el mismo. Evidentemente eso lo que demuestra es que se lograron levantar antes que desbordaran. Y eso también implica en la ciudad una mejora en la limpieza, porque no cae, digamos, o la gente al verlo lleno no tira fuera del contenedor, ¿no? Obviamente que en diciembre no solamente se utiliza los servicios completos de la Intendencia, sino que hay la contratación de empresas y la apuesta también a los proyectos sociales, tanto con la DINAL y con la Dirección Nacional del Liberado, que eso viene funcionando muy bien, que es parte de la puerta que abre la Intendencia desde el Estado para hacer una herramienta de reinserción social de las personas que estuvieron privadas de libertad. Intentaremos además seguir profundizando eso, y después los clasificadores que dejan los carros con caballo y que toman motocarros. De hecho, ahora estos días después se están implementando cambios por ese exactamente, lado, ¿no? algunos más se sustituyeron. Pero básicamente esos servicios lo que hacen es la recolección alrededor del contenedor. Exactamente, alrededor asegurar del ese servicio, que no es menor por lo que usted decía, ¿no? Después la gente, si no, va y piensa que está desbordado y sigue acumulando la basura en sí, en muchas los veces también, lamentablemente, la gente tira fuera del contenedor sin abrir el contenedor, ¿no? Esto, los contenedores que los tenemos monitoreados por cámaras lo vemos cotidianamente. Pero entonces estos servicios de recolección por fuera de los contenedores fueron menos necesarios, o se necesitó menos trabajo, dado que no se llegaban a desbordar los contenedores en estas fiestas. Igual estuvo todos los servicios que podíamos tener estuvieron en la calle. Es difícil dentro de esas 36.000 toneladas
dividir cuánto estaba dentro y cuánto fuera el contenedor. Igualmente, el cálculo que hace limpieza es que fueron unos 32.000 toneladas dentro del contenedor y unas 4.000 toneladas igual fuera del contenedor. Ese es el cálculo aproximado. Obviamente hay kilo más, kilo menos, pero ese es el cálculo que más que de un tiene 10% limpieza. está por fuera de los contenedores entonces. Exactamente. Sí, en ese cálculo anda ahí. Le iba a preguntar, volviendo a la conferencia de prensa esta que ustedes hicieron, al rato después también ADEOM hizo una conferencia de prensa, ¿no? Donde hay un rato más tarde también convocó a la conferencia sobre el mismo tema básicamente. La secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, dijo que fue un año atípico, pero que ellos quedaron conformes, ¿no? Hizo una evaluación positiva de lo que había sido el tema en la basura y afirmó, hay un resultado positivo, pero no perfecto. Y recordó que desde que asumió la nueva dirección de Desarrollo Ambiental, con Fernando Nopich en su momento como interino y ahora con Sebastián Baxa, la privatización se frenó. Últimamente nos han escuchado, resaltó. ¿Cuánto incidió ese aspecto que tiene que ver con el acuerdo aquel que ustedes habían alcanzado con el sindicato en agosto pasado para frenar la contratación de servicios tercerizados, donde usted ahí marcó como un cambio en lo que venía siendo la gestión de Daniel Martínez anteriormente, ¿no? Que había insistido en que, bueno, ante determinados eventos excepcionales iban a convocar y había un llamado a licitación de hecho para empresas que dieran el servicio tercerizado para asegurar un mínimo de servicio a la población en lo que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Sí, es real. Yo creo que las decisiones que tomamos en su momento son la base fundamental del buen desempeño de los servicios de limpieza en el mes de diciembre y de la mejora sobre todo en el estado y en la cantidad de camiones que tenemos día a día. ¿Usted lo atribuye a eso, al acuerdo que llegaron con el sindicato? Sin duda, sí, en el cambio en la línea de trabajo. En aquel momento la definición por la privatización de 10 camiones primero hubiese implicado 8 meses o un año de enfrentamiento permanente, pero además yo no estaba absolutamente de acuerdo en que esa era la línea de trabajo que podía permitirnos mejorar los servicios de limpieza de la ciudad. Entonces, la Intendencia ya no va a insistir por ese camino, al menos hasta el fin de su gestión. Lo que pasa es que yo quizás sea por un tema generacional o porque me toca el último año de una gestión, yo creo que a mediano y a largo plazo lo que hay que modificar es el sistema completo de recolección de los residuos. La gestión de los residuos de la ciudad tiene que ser modificada en algún momento. ¿En qué sentido? Así como en algún momento se cambió de los camiones que bajaban y levantaban a mano, digamos, la basura de cada uno de los tachitos de sus casas por los contenedores, y los contenedores fueron un éxito y la gente estaba contenta. Si uno cuando mira el monitor, en el momento que se colocan los contenedores en la ciudad, hay una aprobación, pero llega cercana al 80-90%, o sea, los contenedores fueron un éxito en su momento. Después eso, por los cambios naturales que tiene la sociedad, por los usos que la sociedad le da, pasa a ser de alguna manera un tipo una gestión que es compleja de realizar en la ciudad, y yo creo que hay que modificarla porque hay una línea, por ejemplo, en cuanto a la clasificación y al reciclaje y a la colocación de nuevo de los residuos que tienen valor en cadenas de valor productivas, que este sistema en la gran mayoría no lo permite. En el 2001 vamos a tener una planta de clasificación que nos va a permitir clasificar más del 30% de los residuos potencialmente clasificables de Montevideo. Hoy no se llega ni al 3% de esos residuos. Eso va a permitirnos, pero también a obligarnos a tener una gestión que tenga que clasificar desde el origen, o lo ideal sería desde el origen, todos esos residuos. Y sí, hoy recordemos que muy poca, una zona muy limitada de Montevideo tiene de hecho 2 contenedores, ¿no? Donde también queda, por supuesto, a voluntad y depende ahí, después nos dirá qué resultados ha dado, pero en gran parte de la ciudad va todo al mismo contenedor, básicamente. Exactamente, ¿no? y eso implica pensar a mediano y largo plazo una modificación en el sistema. Pero podemos, o sea, para ustedes una modificación se necesita al nivel de lo que pasó cuando se instalaron los contenedores. O sea, sí, yo creo que más de la mitad de la ciudad, en realidad, esto es una postura personal, ni siquiera soy candidato, ni o sea, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero sí esta convicción me hacía creer que no era lo ideal entrar en una privatización de 10
10 camiones, cuando en realidad nosotros tenemos los camiones necesarios como para hacer la limpieza de la ciudad. 10 camiones en realidad no me iban a hacer la diferencia sustancial, pero sí me iban a hacer entrar en conflicto por estos 40. Cuando en realidad ya tenía dificultades en la gerencia de mantenimiento por estos 40. O sea, si yo lograba solucionar el mantenimiento de mis 40 camiones, iba a tener solucionada por lo menos durante este año la limpieza de la ciudad. Y pensar prospectivamente cuál es el mejor sistema de recolección de residuos para adelante. Volviendo a la línea que estaba anteriormente, yo creo que en la gran mayoría de la ciudad lo ideal sería sacar los residuos de la calle, ir a un modelo donde el acopio del residuo hasta que lo levante la intendencia sea internos a las casas jardín o en los barrios donde se pueda tener recipientes diferenciados para los residuos al interno de la casa. Tanto los clasificables o digamos los reciclables como los que no. Exactamente. Todo dentro de las casas o los edificios. Sí, poder repartir contenedores a esos efectos. Canelones en la Costa de Oro lo hace y le funciona muy bien y la gente está de hecho muy satisfecha. Hay que ver dónde se puede y dónde no. Evidentemente en Punta Carretas uno no lo va a poder hacer o es muy difícil hacerlo, pero sí lo puede hacer en Punta Gorda o lo puede hacer en Casaballe o lo puede hacer en cualquier barrio, digamos, que uno tenga espacio de jardín o de fondo como para que esos pequeños contenedores individuales o familiares puedan estar. Y después que existan 2 o 3 días a la semana donde la persona ¿Y garajes sepa, de edificios? Bueno, eso ya funciona, claro, igual bastante, así, ¿no? Eso ya se da bastante así. Pero igual no es lo mismo la densidad de población de una manzana con 20 edificios o 30 edificios que una manzana con 20 o 30 casas, ¿no? Es muy diferente. Pero pensando en esta línea de clasificación, en algún momento esto hay que hacerlo. O sea, capaz que no es esta, ¿no? Capaz que es otra la solución, pero sí hay que modificarlo. También con referencia a la manera como uno distribuye los recursos internos a la intendencia y cómo eso se transparenta a la ciudadanía. Hoy la ciudadanía paga una contribución o paga patente o paga una multa o paga la tasa municipal, pero no sabe qué es lo que va a la limpieza de la ciudad. Yo creo que hay que quitar de todos esas tasas e impuestos una tasa de limpieza que permita de alguna manera tener acciones diferenciadas, que sea una herramienta en caso de, no es lo mismo lo que te voy a cobrar si me das todo entreverado que si me das los residuos separados, ¿no? Se hace en muchas ciudades del mundo, no digo que sea fácil hacerlo, pero me parece que es la línea de trabajo a ir, ¿no? Pero eso implicaría, por ejemplo, entre otras cosas, un cambio también radical en cómo se recolecta, cómo se levanta la basura, ¿no? Sin duda. Volveríamos el camión que pasaba individual por cada casa. No, una cosa así. Sí, bueno, de alguna manera en esos casos sí, lo que levantaría serían los contenedores de cada casa, ¿no? Pero a ver, esto es una idea que es un ejemplo. El ejemplo lo que sirve es para ilustrar el por qué no nos pareció en aquel momento seguir profundizando en el mismo sistema de levante de contenedores lateral cuando en realidad no hay una certeza de que sea el modelo ideal a futuro, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo Montevideo no tuvo problemas de limpieza durante las fiestas tradicionales, donde se suele generar un caudal mayor de residuos. La Intendencia presentó el operativo diseñado para esos días como un éxito, al tiempo que anunció algunos proyectos para mejorar la situación de la ciudad. Y todo esto cuando hay señales de largada para la campaña electoral de las departamentales y municipales de mayo. Bueno, de estos temas estamos hablando esta mañana en nuestra entrevista central con el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. Candia, recién señalaba lo de su idea de que hay que hacer un cambio profundo a lo que es hoy el sistema de contenedores y el actual sistema de recolección de residuos que utiliza Montevideo. Mencionaba el ejemplo de Canelones con esos contenedores particulares, pero incluso en esta conferencia que ustedes hicieron ahí sobre el 9 de enero, señalaron que iban a empezar un plan piloto concretamente para que iba por ese lado, ¿no? De entregar contenedores particulares en determinadas casas para que se hiciera el reciclaje y se guardara la basura ahí. Sí, mi idea inicial era poder llegar a cada uno de los hogares con contenedores de clasificación de forma de facilitarle a la ciudadanía la clasificación. En los hechos, por razones presupuestales, porque es realmente
muy oneroso lograr eso, y además por tiempo, porque eso nos implicaba una licitación internacional, en fin, con bastante tiempo de antelación. No íbamos a llegar a julio y queríamos dejar por lo menos un plan piloto planteado y probado. Lo que vamos a hacer es tomar algún par de barrios de diferentes zonas. Lo ideal sería algún barrio de la costa y algún barrio de más de periferia. Estamos definiendo cuáles van a ser, pero la idea es entregarles un contenedor, un recipiente que permita clasificar, además incorporando los colores de la norma internacional, que son diferentes a los que tiene Montevideo hasta ahora, que tenemos que modificarlos para acoplarnos a lo que se utiliza en el resto del mundo, y que la ciudadanía tenga una facilidad, y sobre todo, más allá de la facilidad de hoy, ir generando cambio cultural. Hoy las nuevas generaciones, como decía hoy, se les hace realmente más fácil, lo solicitan. Yo de hecho tengo en casa y mi hijo clasifica mucho mejor que yo, lo hacen en el liceo, lo hacían en la escuela, y tienen otro tipo de cultura en respecto al tema, pero evidentemente tiene que ser algo global de toda la sociedad, y eso implica tomar decisiones de cambio cultural. Esta es una de ellas, poder facilitar. ¿Más de un contenedor por casa entonces? Bueno, eso es, obviamente se va a llamar a lo que permita la compra directa, por eso va a ser poco los barrios, se va a hacer un llamado a precios, y se está en proceso de diseño, más que de diseño concreto, sí de plantear, bueno, cuál es el mínimo requerido. Seguramente sea un mismo recipiente que permita tener por lo menos 2 o 3, hay que ver desarrollo ambiental que termina definiendo, si hace una apuesta un poco más elevada digamos, a 3 espacios, papel, cartón, etcétera, plásticos, vidrios y los orgánicos, o si va por 2, digamos, los reciclables y los orgánicos. Hay que ver cuál va a ser la apuesta. Un sistema así de este tipo, o este plan piloto, permitiría terminar con un problema que señalan muchos los oyentes. Estaba revisando los mensajes. Hay un denominador común, que es el problema de los hurgadores, y ya no de los carritos. Usted decía, bueno, se vienen eliminando, después hablaremos de eso, pero sino el hurgador de los contenedores propiamente, que dicen y señalan varios, terminan tirando todo alrededor, y eso termina siendo un problema para el vecino, incluso que piensa que está desbordado, o que no le genera ningún incentivo para ir y tirarlo adentro, ¿no? Sí, ¿Cómo piensan atacar ese problema mientras tanto, si no también, no? Bueno, a ver, la Intendencia tiene un proyecto que está en marcha ya hace más de un año de control de hurgadores. Se mantiene por municipios, en realidad acotado a algunas manzanas, y se va cambiando semanalmente, donde tanto por las cámaras de monitoreo como por los propios móviles de inspección general se hace un seguimiento. Cuando la cámara toma algún hurgador, eso lo ven en el centro digamos, en la Intendencia hay varios centros de monitoreo, pero hay uno específico que se ocupa de esto. Le avisa al móvil de inspección general más cercano, el móvil siempre está con policía, se le aborda al hurgador y se lo lleva por ley de faltas a la comisaría. ¿Se está aplicando eso? Sí, se hace. Normalmente obviamente es muy, muy difícil agarrarlos, pero por semana agarran un par, lo llevan. Normalmente cuando alguno es llevado, por un par de semanas no lo hace, o por lo menos no lo hace en las zonas de monitoreo. A ver, igual nosotros no podemos pretender vivir en un panóptico donde pretendamos que cada contenedor tenga una cámara, ¿no? Sería absolutamente ridículo, no es la forma de pensar la construcción de ciudad en convivencia, pero por ahora es lo que nos ha dado mejores resultados. Lo ideal es que no suceda directamente. Sí, tampoco son solo los hurgadores los que dejan mirá que fuera. Está lleno de pero con esas cámaras, mirá, te quedás viéndolos un ratito y te sorprendería. Y algún vecino de dónde salen y de qué autos y de qué casas bajan, y a veces ni miran al contenedor y lo tiran de 2 metros ahí al lado. ¿Y es sorprendente. ¿A esos vecinos también se los va a buscar? Por supuesto que sí. Cuando hay algún móvil cercano siempre se pasa. Cuando lo ven en las cámaras se lo pasa, y cuando se los agarra se los multa. Eso es como cuando se controlaba la materia fecal de los animales en la vía pública. Son temas muy difíciles de controlar, porque uno cuando agarra, por ejemplo, un auto en infracción, hay una libreta de tránsito, hay una matrícula, hay una chapa, hay un lugar donde poner una multa. Cuando es un ciudadano cometiendo una infracción, a veces el inspector no tiene un policía que le pueda pedir la cédula, entonces no siempre
el ciudadano tiene la cédula arriba, no siempre el ciudadano quiere darle la cédula para colocar la multa al inspector. Si está la policía, obviamente se le da. Muchas veces se le acompaña, incluso si está en la vuelta hasta la casa, le digo, bueno, lo acompañamos hasta la casa y nos da la cédula. Pero es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga y es un contralor carísimo, además, ¿no? Sin policía la persona se puede dar media vuelta e irse. Sin problema alguno. Sin problema alguno. Esa es una realidad. Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces yo digo que hay que pensar o hay que ver si no es necesario que el propio departamento tenga una policía departamental. Muchas ciudades han ido por ese camino. Creo que somos de las pocas capitales con más de 1 millón de habitantes, 1,5 millones casi acá, que no tiene policía propia, ¿no? Pero ¿de qué entiende que debería ocuparse esa policía? ¿Solo de este tipo de tareas, digamos, más vinculadas a la comuna? Policía administrativa, no necesariamente tiene porque en los hechos la policía administrativa la tenemos, o sea, el cuerpo de inspección general, más el cuerpo de bromatología, más el cuerpo de inspectores de tránsito, terminan conformando una policía administrativa que tiene sanciones, que tiene controles, que ejerce contralor de la ciudad en diferentes áreas de la vida rutinaria de la ciudad. Habría que configurar una especie de policía que tenga la posibilidad de tener otro tipo de vínculo con la ciudadanía para poder multar, por ejemplo, malos comportamientos ciudadanos, por decirlo de alguna manera, que atente contra la sana convivencia, que hoy en día nos cuesta mucho. O sea, tener un policía del Ministerio del Interior al lado de un inspector de inspección general para poder multar porque una persona la llegó policía sin ya correa. En muchos casos está desbordada, termina pasando que después la Intendencia no puede contar con esa colaboración y por tanto la norma o lo que se establece como medida termina por la vía de los hechos no aplicándose. O que de repente la Policía del Ministerio del Interior tendría que es un poco hasta ridículo que tenga que estar para multar a una persona que no llevó al perro con correa. ¿No? Uno pensaría que sería ideal que se dedicara también a otro tipo de tareas referentes a la seguridad de la ciudad o a la seguridad del país. Igual, obviamente, los policías que están a disposición de la Intendencia son policías que recién se reciben, que son lo que se llama policías eventuales, que en los hechos hacen una especie de pasantía o primera experiencia con la Intendencia, ¿no? Eso también es una realidad que le suma a la capacitación en la formación como policías. Hablábamos del tema de los hurgadores porque era algo que señalaban los oyentes y la gente que tira afuera de los contenedores, pero a ver, ADEOM, si bien hacía este reconocimiento de que había funcionado muy bien la cosa ahora con las medidas que se habían instrumentado para las fechas de las fiestas y en los cambios que se venía dando en la gestión de limpieza, señalaba que sigue faltando personal, ¿no? Ellos tienen un diagnóstico y, por ejemplo, según lo que señaló Valeria Ripoll, actualmente dijo hay 1.000 funcionarios de limpieza, mientras que históricamente ese número era más del doble. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes respecto a el tema de recursos humanos dedicados a esta área? Sí, primero que es normal, es lógico y natural que el sindicato siempre pida mayor ingreso de recursos humanos, es parte hasta de su razón de ser. Y por otro lado, también sí es verdad que nosotros le pedimos al director de limpieza y el de desarrollo ambiental que hiciera un paneo y un mapa de las previsiones necesarias a partir del 1 de enero de este año, por las jubilaciones además que ocurren todos los diciembres, que uno no sabe cuántas van a terminar siendo, porque entre los 60 y los 70 años uno puede tener causal, pero no significa que realmente se vaya a jubilar. El cálculo real que podemos tener son los que cumplen 70, que sí o sí se jubilan, y luego, obviamente, al tener mayor disponibilidad de camiones y haber aumentado esa disponibilidad, uno no puede tener camiones y no tener choferes. Es bastante, digamos, no tiene sentido que la gestión suceda de esa manera. Entonces ese mapeo se lo pedimos y puede ser que estén faltando algunos choferes y algunos peones. El director de limpieza habló algo así como de entre 10 y 20 que lo iba a estar resolviendo en las próximas semanas, pero no ni hablar de esa cifra que habló Ripoll.
volver a 2.000 funcionarios. No, es una locura eso. Bueno, creo que ella en el cálculo contemplaba no solo funcionarios obviamente municipales, sino también todos los recursos humanos vinculados lo que a, o sea, que con las empresas tercerizadas, con este tipo de contrataciones que ustedes hacen para limpiar los contenedores en los alrededores y demás, ¿no? Claro, si uno suma, igual no se llegaría nunca a eso. Obviamente que al servicio de limpieza, como les decía, están todas las empresas que trabajaron en la limpieza alrededor de los contenedores, los clasificadores, la DINALI, pero los clasificadores estamos hablando de 30 personas. Ahora hay 10 más, pero andarían en 40, supongamos. Y la DINALI estamos hablando de 25 o 30, estamos hablando de poca gente que hace otro tipo de tareas y que además son parte de las políticas sociales de la Intendencia, o sea, no de ninguna manera compiten con los funcionarios presupuestados. Ripoll decía, bueno, estamos demostrando que se puede hacer. Eso es un aspecto que ellos han hecho énfasis, ¿no? Y esperamos que a partir de los buenos resultados se tomen medidas. Pero entonces, por lo visto, no está previsto una incorporación de personal de esa magnitud que ellos aspiraban. No, de ninguna manera. De hecho... Digo, porque ahí tiene una carta de crédito. Usted, por lo menos en el sector limpieza, por ahora, a partir del acuerdo al que han llegado y según lo que se viene viendo, es que ADEOM es como que las dos partes están demostrando, bueno, nosotros podíamos gestionar esto, no tienen que recurrir a privados. Y por otro lado, ustedes acompañando un poco o entendiendo las posturas del sindicato. ¿Pero esto puede desencadenar en otro conflicto más adelante? No, supongo que no. Digo, obviamente todos los días puede suceder algo. En principio diría que no deberíamos tener un conflicto, por lo menos en el área de limpieza, que hemos trabajado bien y que hemos llegado no solamente a acuerdos, sino acordado el camino a seguir en torno a la gestión de este mes, que era el mes más complejo y los resultados han sido buenos. No debería generarse ningún tipo de conflicto. En cuanto al ingreso de personal, si es necesario para la limpieza de la ciudad y si realmente es necesario para la utilización de los camiones, ese personal va a ingresar. De hecho, hay una lista de prelación que es una lista de prelación de mujeres obreras que está vigente ya hace mucho tiempo y del cual hemos ido incorporando a medida que se fue necesitando. Y si el director de limpieza confirma ahora que se necesitan 5, 10, 15 más, los vamos a ingresar. Eso no hay problema. Sí se anunciaron ya que se van a incorporar camiones, algunos otros camiones. Sí, allí Nopich como interino, que además fue director de limpieza durante mucho tiempo en otras administraciones, definió la compra de 5 camiones que no son, si bien son de levante lateral, tiene una diferencia bastante importante con los que tenemos hoy, que tienen la caja desmontable, es decir, permite rápidamente levantar los contenedores de una zona, poder desmontar la caja, tomar una caja limpia, vacía, volver a hacer el levante y que otro camión se encargue después de irse llevando esas cajas. Es en realidad una estrategia cuando hay algún nivel de saturación en alguna zona. Es incorporar, digamos, una nueva herramienta para mejorar, pero siempre dentro del mismo modelo de gestión de los residuos, ¿no? Son levante lateral de los contenedores que hay hoy. ¿Y estos cuántos camiones se van a incorporar 5, exactamente? En principio 5. ¿Y llegan ahora para hacerlo se va a arrancar la licitación. Se está haciendo el TDR, que son los términos de referencia de la licitación, y comenzará la licitación. Seguramente los tenga la administración que viene. Cambiemos de tema un segundito del tema. Sí, porque de basura podríamos, a juzgar por el interés que genera y todo, podríamos hacer el programa entero. No nos metimos en el capítulo reciclaje en particular, lo dejamos para una próxima, me parece. Sí, pero hay una cuestión de coyuntura en este momento por el tema de los guardavidas. En las playas de Montevideo trabajan unas 130 personas, pero ADEOM reclama el ingreso de 16 guardavidas más porque algunas casillas tienen solo una persona. Esto llevó a que hoy, por ejemplo, las casillas con una sola persona van a estar cerradas. Y si no cambia nada, ADEOM ya dijo que el domingo no habrá servicio de guardavidas en las playas de la capital. ¿Cómo toma la Intendencia este conflicto? Bien, en principio por ahora no está estamos en una etapa de preconflicto, por decirlo de alguna manera. Nosotros realmente a priori, ahora a las 11 vamos a tener una reunión con el director de desarrollo de participación y descentralización y con el director de deporte, con Daniel Leite, para evaluar la situación, pero a priori diría que tiene
poco contacto con la realidad, el planteo que hace el comité de base de guardavidas de ADEOM. Algo de esto yo ya le planteé ayer al presidente de ADEOM, a Eduardo Viñolo. ¿Por qué poco contacto con la realidad? No, porque se plantean situaciones que no son. Ellos dicen que hacen sus necesidades en la cabina, claro, en una caja o en un balde. Puede haber algún desprolijo que lo haya hecho por decisión personal, no pero todas las playas de Montevideo habilitadas tienen baños públicos. Perfectamente, quizás lo que están planteando, que no lo están diciendo así, es que quieren un baño para privado para ellos. Si ese es el problema, se soluciona, es una batería más de baños y no hay problema. En algún momento se les planteó y tampoco lo quisieron porque dicen que queda feo con la gente, si ellos tienen un baño solo para ellos, pero no hay una playa habilitada que no tenga baños. Reitero, si alguien ha hecho eso en alguna casilla y ha utilizado una caja o un balde, ha sido por decisión personal y no porque no tenga baño. Lo mismo con el tema del protector solar, hay un acuerdo. Argumentaban que los que les habían dado estaban por vencerse. De ninguna manera. Bueno, sí, la partida anterior que se dio en diciembre se vencía entre el 31 de enero y el 15 de febrero, es una realidad, pero ya se les dio 2 o 3 partidas más. La que se dio ahora tiene vencimiento sobre octubre, noviembre del año siguiente, o sea que eso no es así. Obviamente, en 4.000 litros de protector solar, que es el acuerdo, quizás alguno puede ser que una partida o alguna haya estado vencida, pero eso es simplemente la buena voluntad de decir, mirá, estaba vencido, se cambia y a otra cosa. No hay razones allí para un conflicto. Lo que hay de fondo es una lucha que yo no comparto, que es por una partida que cobran quienes trabajan en los centros comunales zonales y en la descentralización. Que es una partida de un 15% sobre el sueldo, que de ninguna manera entiendo en principio. Habrá que ver qué entiende gestión humana y qué entienden los servicios de liquidación de haberes, pero entiendo que no le corresponde a los guardavidas. Ellos reclaman esa partida que se les da sí, a estos otros trabajadores. No está puesto públicamente sobre la mesa, o sea, no ha estado en las declaraciones, pero es lo que está en las discusiones con el director y con las autoridades de gestión humana. Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hablando de temas de coyuntura, teníamos lo de los guardavidas, pero obviamente es ineludible no preguntarle por el tema político, ¿no? Y por el tema candidaturas en el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, ¿no? Felipe, vos vas por ahí. Hoy más temprano hablábamos con Enrique Rubio, por ejemplo, por la candidatura de Daniel Martínez, que fue quien le pasó a usted la posta en la Intendencia. ¿Usted pretende devolverle esa posta a mitad de año? No, yo sin duda que mi respuesta más sincera es que quiero pasarle la posta a un intendente o una intendenta frente amplista, ¿no? Eso primero que nada y sin ninguna duda. Mi decisión, en principio, habrá que ver qué hace el sector político o qué define, pero en principio como intendente va a ser no apoyar explícitamente a ninguno de los candidatos o candidatas. Creo que no corresponde, que en todo caso mi apoyo será al Frente Amplio para que el Frente Amplio siga en el proceso de transformación que ha tenido estos 5 años. Obviamente uno tiene más acercamientos políticos o individuales con unos que con otros. Sí, se lo veía muy vinculado con Daniel Martínez eso como está tal, claro, ¿no? O sea, el otro día cuando todavía no estaba el nombre de Daniel de nuevo sobre la mesa, me preguntaban tanto por Ferreri como por Álvaro García, por Carolina y por Villarli. Y bueno, obviamente que hay algunos que me los cruzo en los comités, que me los cruzo en la campaña, que sé qué piensan sobre determinados temas. De repente, por ejemplo, a Álvaro nunca me lo crucé. Creo que una vez en el café por el Maciel, obviamente hay cercanías más personales o más políticas, pero mi
desde mi posición institucional, creo que lo que corresponde es no expresar abiertamente el apoyo a uno de los candidatos, pero obviamente esto es una posición personal. En este momento habrá que verlo también con el sector y eso, cómo sector, entiende el sector. El sector, recordemos, es el abrazo, ¿no? Sí, el abrazo, que es exactamente esa alianza que electoral y política entre el IR, Magnolia, Frente Movimiento y el colectivo Plena, y bueno, a esta altura muchísimos independientes ya que no se sienten parte de ninguno, pero sí parte del abrazo, y está procesando la discusión. Ayer hubo comando del abrazo, estamos planteando las fechas de plenario de cada uno de los sectores, y después del propio abrazo seguramente nos lleve esta discusión por lo menos unos 10, 12 días más. Estaríamos definiendo seguramente sobre los primeros días de febrero recién. Uh-huh. ¿Ha tenido conversaciones con Daniel Martínez en estos días? Sí, me llamó hace un par de días, conversamos algunos temas de la intendencia, bueno, estuvimos hablando sobre el tema de diciembre y la basura también, porque obviamente estábamos todos atentos a eso. Yo no quise interrumpirle sus vacaciones luego de que, bueno, había definido en algún momento estar, no estar, se fue de vacaciones, no lo llamé, y en esta charla estuvimos conversando sobre eso, y también me dijo que había sectores y que había algunos compañeros y compañeras del frente que le estaban insistiendo con la posibilidad de candidatearse igual. Todavía en ese momento lo estaba pensando. ¿Cuándo fue esa conversación? Y hace el martes, lunes o el martes. ¿De esta semana? De esta semana. Hoy es viernes y el lunes o martes. Y que bueno, que nos veíamos en lo posible en el correr del fin de semana. Yo voy a tratar de conversar con él, o si es posible juntarme un ratito para conversar más detalladamente. ¿Usted ve positivo, más allá de esa posición que tiene de no asumir un apoyo a ninguno de los tres candidatos que se presente eventualmente por el Frente Amplio, pero vería positivo una candidatura de Daniel Martínez? Digo porque hay lecturas distintas. Hoy se lo planteábamos a Rubio, ¿no? Hay en la interna del Frente Amplio quienes consideran que, bueno, que esto en realidad vuelve a poner varios temas arriba de la mesa, como la competencia que se dio entre Martínez y Cose, le pone un tema arriba de la mesa y una complicación al Partido Socialista como tal, ¿no? Bloquea algunas figuras que sonaban como también para integrar esta renovación que se está dando en la fuerza política que usted integra. ¿Qué consideración hace desde el punto de vista político? Bueno, primero son decisiones personales, ¿no? Personales desde el punto de vista humano, y decisiones políticas personales que cada uno tiene que evaluar y que pasan por la conciencia de cada uno, el momento y la forma como se toman las decisiones. Yo creo que muchas veces no importa tanto el qué, sino el cómo, y capaz que en el cómo, sí, en el ida y vuelta hay allí un proceso en la definición que quizás no haya sido del todo ágil o del todo transparente, y que haya llegado, pero también es parte de la dinámica de los sucesos en estos casos. El Frente Amplio está viviendo un momento que no había vivido nunca, absolutamente novedoso. Sí había estado en la oposición, había digamos disputado la intendencia en un estado de oposición en el gobierno nacional, pero era el que conocía. Los últimos 15 años la realidad fue otra, y hoy enfrenta una disputa departamental en un escenario absolutamente nuevo, y eso también hace que en el día a día sucedan estos reacomodos, acostumbrándonos todos a esta situación, y que es absolutamente diferente, donde había elencos departamentales que básicamente se dedicaban a la gestión departamental, y hoy tenemos elencos nacionales de un gran nivel técnico y político que también están disponibles para la Intendencia de Montevideo. Y obviamente en ese entrevero de río las cosas a veces no son tan claras, y creo que no hay que hacer tampoco un gran alboroto o llamar iba a decir telenovela, pero me acordé que Carolina lo dijo, entonces no era, y no quiero hacer referencia a esa situación, pero no hay que hacer tanto alboroto, digo. Las cosas suceden de la manera que suceden, después pasan las semanas, tendremos los candidatos que tenemos, y bueno, la ciudadanía definirá quiénes son. En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Felipe, te quedó la última. Sí, Dicandia, ¿termina un ciclo en la Intendencia o pretende seguir en la próxima gestión si gana el Frente Amplio? No, a mí me gustaría seguir sin dudas.
Sí, en eso sí no tengo duda alguna. Ahora después de estar en esta función, tendría un montón de áreas para elegir, creo que me gustan muchísimas, es diferente de hace 5 años. ¿Cuáles? Específicamente. No, y creo que hay muchos departamentos que obviamente, bueno, la Secretaría General es un lugar que se me hace muy cómodo, que estuve en la Prosecretaría, estuve en la Secretaría General también, creo que el Departamento de Desarrollo Económico es un lugar que tiene muchísimas cosas para hacer, muy lindas para la ciudad, mismo el Departamento de Desarrollo Ambiental, hay proyectos en movilidad, digamos, transporte, o sea, realmente todas las áreas de lo que tiene que ver con la construcción de ciudad, tiene desafíos todo el tiempo, la ciudad nunca está terminada, siempre va a haber más cosas para hacer, siempre la sociedad va a haber cambiado y tenés cosas para transformar. A mí me parece un desafío permanente la ciudad. Realmente, si me preguntaras algo del gobierno nacional, te diría no me interesa nada, porque realmente me gusta la gestión departamental y las gestiones de la ciudad. No sé, veremos qué pasa, quién termina siendo intendente o intendenta y si pretende o no contar conmigo, ¿no? Pero por supuesto que yo estoy a disposición para quien le toca asumir. Cristian Di Candia, intendente de Montevideo, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre.